Han hecho desde la Fundación un estudio pormenorizado y que viene precisamente contando esto que decía, un sistema previsional argentino que hace varias décadas no viene funcionando. Sí, efectivamente. Y acá a mí siempre me gusta hablar de no crisis previsional, sino de crisis previsional laboral. ¿Sí? Porque la realidad es que el sistema argentino actual hoy se paga las jubilaciones con lo que aportan las personas que trabajan en blanco. ¿Sí? Con lo cual el sistema previsional está directamente atado a lo que es la realidad en el mercado laboral. Y ahí vemos que tenemos dos crisis en una que nos llevan a la situación que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un mercado laboral que no funciona para crear empleo en blanco. ¿Sí? Desde el último año en que Argentina tuvo creación neta de empleo privado registrado fue el año 2012. ¿Sí? O sea, hace 12 años que no creamos empleo privado registrado. Y del otro lado tenemos cada vez más jubilados, muchos de los cuales ingresan por moratorias, o sea, sin haber completado sus aportes o directamente sin aportes, y eso nos lleva a una cuenta que es imposible de sostener, que es, tenemos por un lado la misma o cada vez menos gente aportando, y del otro lado cada vez más jubilados. Bueno, eso evidentemente no funciona, y nos lleva a la situación actual, y nos lleva a una cuestión lamentable, que es que el Congreso argentino, en lugar de ir a un proyecto de ley que reforme las cosas de fondo, yo creo que apostó por la demagogia de decir, bueno, vamos a subir las jubilaciones, pero sin explicar cómo, ¿no? Y ahí me parece que viene este choque poder ejecutivo, poder legislativo. Claro, primero tenemos que pensar cómo aumentamos la matriz de aportantes en la Argentina, cómo dejamos de manotear la caja del ANSES por varios gobiernos que se ha repetido para otras cuestiones que no sean las jubilatorias, para que el sistema comience a funcionar como corresponde, y de allí sí pensar en jubilaciones como corresponden, dignas y que alcancen para vivir, ¿no? Así es, vos mencionabas el tema de manotear los fondos del ANSES, así que este es el famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eh, Esto puede ingresar cualquier ciudadano, cualquier persona que nos está escuchando, puede ingresar a las estadísticas del ANSES y ver el 75% del fondo del FGS, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, está puesto en títulos públicos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el ANSES le dio la plata que aportaban los trabajadores al Estado Nacional para financiar el déficit fiscal. Bueno, si encima que tenemos un sistema quebrado, usamos al ANSES para financiar el déficit fiscal, bueno, vamos a tener un sistema previsional doblemente quebrado. Y ahí es donde viene, bueno, el desafío que mencionábamos. Que necesitamos, por un lado, una reforma laboral que facilite la contratación en blanco, que nos genere cada vez más empleo registrado, y del otro lado necesitamos una reforma previsional que haga efectivamente pagables las jubilaciones y pensiones. Bueno, ninguna de las dos cosas por ahora se está haciendo. Es más, el Ejecutivo actual, el gobierno de Milei, planteó una reforma laboral y está frenada en la justicia, ¿sí? Con lo cual todavía es una gran página inconclusa e irresuelta de la política económica argentina. Ahora, Eugenio, acá también entra la situación de la complejidad de años de falta de políticas. ¿Qué haces con esa gente que laburó gran parte de su vida porque necesitaba obviamente llevar el pan a casa, pero en otras condiciones de contrato informal? Como ocurre en la mayoría, hay gente que laburó la misma cantidad de tiempo de los que aportan, pero en negro. ¿Alguna respuesta hay que darle para la posterioridad a esa gente? ¿Qué hacemos con ese sector? Porque veo mucha crítica por ahí, dicen, ay, sí, cobramos jubilaciones de miseria porque le pagan lo mismo al que no aportó nunca y yo que aporté, al final me veo perjudicado. Pero hay veces que la situación, la necesidad te llevó a aceptar condiciones laborales informales. Bueno, mira, respecto a lo que vos decís, estadísticas sobre tasa de informalidad en Argentina. 50% de los trabajadores en Argentina trabaja en negro o en gris. ¿Sí? Con lo cual, evidentemente, partiendo de esa base, como vos decís, algo hay que
ofrecerle a esa gente cuando llega a su vejez, ¿sí? Porque la realidad es que no es que dijeron, mira, no voy a aportar y no voy a planear para mi vejez porque no quiero, sino que el propio mercado laboral argentino no se los permitió. Ahora, dicho eso, lo que tenemos que hacer es que la situación se empiece a solucionar, no que se siga agravando, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, urge una reforma laboral que empiece a bajar las tasas de informalidad, ¿sí? No podemos seguir con 50% de informalidad porque entonces seguimos acumulando el problema. En el medio, obviamente, implica que va a haber que dar algún tipo de asistencia social a aquellos que lleguen a la vejez sin aportes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esa asistencia social? Las moratorias, ¿sí? Moratorias que nos muestran que hoy en Argentina 7 de cada 10 personas que se jubilan lo hacen por moratoria. O sea, repito, 7 de cada 10 personas que se están jubilando en Argentina lo hacen con una moratoria, o sea, sin haber completado los aportes. Y ahí de vuelta, dos soluciones. Una, más allá de la reforma laboral, empezar a dividir lo que son los jubilados que efectivamente aportaron de aquellos que no aportaron, ¿sí? Para justamente mejorar los incentivos. Hoy muchos de mis amigos me dicen, bueno, pero ¿para qué voy a aportar si me voy a jubilar con la mínima igual? ¿Sí? Bueno, ese incentivo hay que cambiarlo, ¿sí? El que está trabajando en blanco, el que puede trabajar en blanco, tiene que elegir trabajar en blanco y aportar lo que corresponde, pensando en que va a tener una jubilación digna, y aquel que no tiene esa posibilidad, bueno, el Estado tiene que dar algún tipo de asistencia, pero que no puede ser igual a la que el que estuvo aportando toda su vida, ¿sí? Con lo cual, yo diría que ahí parte de la solución es empezar a dividir las aguas y, justamente, si lo combinamos con una reforma laboral, se nos va a empezar a ordenar este gran nudo que tenemos en este momento. A largo plazo, obviamente. Sí, largo plazo y no tan largo plazo, ¿sí? Porque la realidad es que si hacemos la reforma laboral hoy y empezamos a ordenar el sistema previsional hoy, de acá a 5 o 10 años vamos a ver cada vez menos gente que necesita una moratoria, vamos a mejorar la relación entre la gente que aporta y la cantidad de jubilados. O sea, estas cosas, si bien demoran en el tiempo, venimos de un punto que es tan malo que cualquier mejora que hagamos se va a notar mucho, ¿sí? Con lo cual es una gran oportunidad que tenemos ahora sobre la mesa. Teniendo en cuenta, Eugenio, habla Catherine, que veíamos las auditorías que se estaban llevando a cabo, ¿no? El potenciar trabajo se tuvo que directamente dar de baja por la cantidad de irregularidades o gente que estaba cobrando sin necesidad y ahora se están encontrando irregularidades también en las pensiones no contributivas y otras, ¿no? Esto también de alguna manera desfinanció la ANSES. Sí, totalmente. A ver, acá todavía, y yo no lo introduje, pero es toda la corrupción que haya alrededor del dinero que maneja la ANSES implica que los jubilados cobran un poco menos porque se está financiando la corrupción, ¿sí? Entonces, toda la corrupción que se vaya desarmando implica empezar a sanear la ANSES, implica que las cuentas cierren mejor e implica que se pueda pagar un poquito mejor a nuestros jubilados. Ahora, es un trabajo de hormiga. Sí, es una realidad. Si ustedes ven, la ANSES tiene más de 100 programas sociales que administra, ¿sí? Y cada uno de sus programas sociales hay que auditarlos, hay que ver si la plata está llegando a quien corresponde, hay que ver si alguien se está llevando algo que no corresponde en el medio. Y es un trabajo, insisto, de hormiga, se está llevando adelante. Había irregularidades muy burdas, ¿sí? Incluso con las pensiones, por ejemplo, pensiones por invalidez, pueblos en el país que tenían el 100% de su población inválida, lo cual es absurdo absoluto. Entonces, hay que ordenar muchísimo. Cada cosa que ordenemos implica un peso más que puede ir para los jubilados en lugar de para la corrupción, y hay que profundizar ese camino sin lugar a dudas. Totalmente. Igualmente, acá hay varias cuestiones que deberían de ir de la mano, digo yo, ¿no? Bien lo decías. Reforma laboral urgente, necesitamos que se creen más puestos de trabajo en blanco. Ahí te van a decir, y bueno, pero no me alcanza, necesito urgente una reforma tributaria que no me apriete como patrón para poder generar trabajo en blanco. Ahí ya tenemos dos cuestiones que van ligadas,
prácticamente una de la otra. Y otro tema, sindicatos, ¿no? Que son los que vienen trabando precisamente en la justicia esta reforma que vos recién mencionabas. Hay un sinnúmero de cuestiones por tratar, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí yo te diría, por ahí voy de atrás para adelante de un comentario. Vos hablaste de los sindicatos. Ahí yo te diría que en los sindicatos ya mismo se está viendo cierta voluntad de necesitamos cambiar esta situación porque no cierra, ¿sí? En particular, hay muchos sindicatos en Argentina que ahora, en este momento, están atravesando una crisis por una cuestión muy sencilla. Si no hay trabajo en blanco, no hay trabajo sindicalizado, ¿sí? O sea, el trabajador en negro no está sindicalizado. Entonces, hay muchos sindicatos que lo que fueron viendo en los últimos años es que tenían cada vez menos afiliados en el sindicato porque había cada vez menos trabajadores registrados en su sector, ¿sí? Entonces, hay muchos que están viendo este camino, cuidado, que nos va a llevar puestos a los sindicatos también. Tenemos que hacer algo, ¿sí? Porque si bien hay algunos sindicatos que son los que uno conoce, que son más combativos y demás, hay muchos otros que lo que están viendo es que ya no está cerrando estas reglas laborales para mi sector, mis afiliados me están pidiendo cambios, cada vez tengo menos afiliados, y si sigo por este camino va a desaparecer el sindicato. Así que hay muchos que efectivamente se están dando cuenta de que tenemos que cambiar de rumbo, y en este reconocimiento de que tenemos que cambiar de rumbo es donde aparece la ventana política para hacerlo. Insisto, tenemos un ejecutivo que evidentemente lo está impulsando, ahora está en la justicia después de algunos juicios y demás. Esperemos que la justicia falle a favor y que se pueda llevar adelante la reforma laboral, y que el Congreso también se ponga las pilas y cuando empiece a hablar de reforma previsional y de reforma laboral, lo haga de una forma integral, ¿sí? No que sean proyectos demagógicos de subo las jubilaciones sin explicar cómo, o subo las jubilaciones y la plata va a aparecer de algún lado que no sabemos cuál es. Claro. Eugenio, ¿tenés una idea de cuánto es la masa de activos, de gente que hoy aporta en el país? ¿Qué porcentaje? Bueno, a ver, cantidad de trabajadores en blanco es más o menos la mitad, ¿sí? Ahora, de esa mitad tenemos que tener en cuenta que alrededor de un quinto, si el 20% son empleados públicos, ¿sí? Claro. Entonces, la realidad es que los que están aportando en el sector privado, estás hablando que es entre el 35 y el 40% de los trabajadores de Argentina. Bueno, tenés 35% o 40% que aportan en el sector privado, y del otro lado es sector público, gente que no aporta. Y del otro lado, ¿sí?, del lado de los jubilados y pensionados, tenés hoy 7 de cada 10 que se están jubilando sin aportes. Entonces, insisto, de un lado tenemos cada vez menos gente que aporta en el sector privado y del otro lado cada vez más jubilados que llegan a la edad jubilatoria sin aportar. Bueno, esto es explosivo, ¿sí? No hay vuelta que darle, esto es explosivo, y justamente por esto es que las jubilaciones en los últimos años no hicieron más que caer y caer y caer, ¿sí? Por más de que siempre la retórica es, no, queremos que los jubilados vivan mejor, queremos que las jubilaciones sean más altas. Si no hacemos las cosas de fondo, las jubilaciones no van a subir, ¿sí? Es así, lamentablemente en economía hay ciertas reglas que no se pueden violar, ¿sí?, por más buena voluntad que uno le ponga. Claro. Y una de esas reglas es la restricción presupuestaria. No podés gastar lo que no tenés, ¿sí? Y en el sistema previsional nos está pasando eso. Tenemos cada vez menos financiamiento y cada vez más jubilados. Bueno, ¿cómo hacemos que esto cierre? Con jubilaciones cada vez más pobres. Así es. Y te consulto, ¿ves que las políticas públicas que se están llevando a cabo hoy son las correctas? ¿Vamos por el buen camino, teniendo en cuenta que estábamos, gobierno anterior era la máquina de imprimir que generó más inflación? Hoy por hoy un ajuste importante dentro, ¿no?, del propio gobierno, de la administración pública, para comenzar de alguna manera a salir de las cuentas en rojo. ¿Ves que las medidas son las correctas? ¿Esto tenía que pasar sí o sí? Bueno, el ajuste fiscal, yo creo que no había mucha alternativa, ¿sí? Recordemos cuál era la situación en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado Argentina estaba coqueteando con ir a una hiperinflación, ¿sí?
Y una hiperinflación hubiese sido el peor escenario para el país. Y dejar de imprimir para evitar la hiperinflación implicaba sí o sí ajustar las cuentas públicas, ¿sí? Porque como bien vos decías, se imprimían pesos para financiar el déficit. Bueno, queremos dejar de imprimir pesos, necesitamos eliminar el déficit. Y eso fue lo que hizo el gobierno. Dijo, no voy a gastar lo que no tengo. ¿Cuál fue la buena noticia? Que efectivamente la inflación empezó a bajar rápidamente. ¿Sí? Pasamos de índice de inflación del 25% mensual a ahora un 4%. En septiembre nosotros la medición que hacemos desde la Fundación Libertad y Progreso, que miramos más de 10.000 precios de la economía argentina, nos está dando alrededor del 3%, o sea, una nueva baja de IPC. Bien. Sí. Y esto nos está señalando de, bueno, es una economía que empieza a estabilizarse, que empieza a normalizarse. Eso es bueno para los argentinos, nos ayuda a recuperar el poder adquisitivo de los salarios, nos ayuda a recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones, nos ayuda a que más de uno que decía, bueno, si no vamos a una hiper, yo no invierto. Bueno, pero si ahora te estabilizas, sí me conviene invertir. ¿Sí? Entonces, nos ayuda a que la economía empiece a funcionar. Lo cual no implica que no queden reformas pendientes. ¿Sí? Estamos en un rumbo que está acertado, pero todavía nos falta camino por recorrer. Eugenio, me quedo con alguna de las cuestiones que estabas mencionando y que medio que nos estamos saliendo de tema, pero bueno, como bien te planteaba hace un rato, medio que todo tiene que ver con todo, ¿no? Reforma laboral tributaria para que mejore jubilación, etcétera. Estamos viendo una estabilidad que se está presentando principalmente en lo que es la macroeconomía, pero todavía hay sectores, lo que antes se consideraba clase media, la pobre y la más baja, los laburantes, como estamos hablando nosotros, que todavía no estamos sintiendo que nuestros salarios vayan acorde a la situación y la realidad económica que vivimos. ¿Tienen ustedes alguna medición de cuándo vamos a poder empezar a sentir una mejora en la microeconomía, que es por ahí la que nos toca más de cerca a los hijos de vecinos? Bueno, a ver, efectivamente lo que vos decís es, si se quiere, el gran desafío que hay ahora en adelante, ¿no? La realidad es que, más que nada en lo que fue la primera mitad del año, la sociedad argentina, lamentablemente, lo que le tocó hacer es pagar los costos de una muy mala política económica en años anteriores. ¿Sí? La realidad es que en economía muchos la llaman la ciencia de los rezagos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos haces una política económica hoy, pero el impacto no lo ves directamente hoy, sino que lo ves en el tiempo. Entonces, la Argentina en el primer semestre básicamente le tocó vivir las consecuencias del plan Platita del año 2023. ¿Sí? Hacernos cargo de un shock inflacionario y a partir de ahí ajustar las cuentas públicas y que la inflación empezara a bajar. ¿Cuándo se va a empezar a ver la recuperación? Bueno, yo te diría que esto se va a empezar a ver más que nada a partir del último trimestre de este año, a partir de octubre, noviembre, diciembre de 2024 y con más fuerza el año que viene. Por dos cuestiones. Primero, la baja de la inflación se va a consolidar, o mejor dicho, se empezó a consolidar a partir de abril, ¿sí? Más o menos. En julio tuvimos un gran paquete de reformas, que fue, se aprobó la ley bases en el Congreso y el paquete fiscal. Bueno, hacer buenas reformas como esas implica que van a venir inversiones, implica que se van a reactivar ciertos sectores. Y lo otro es que empieza a haber algunas bajas de impuestos muy distorsivas. ¿Sí? Ahora en septiembre tuvimos la primera baja del impuesto país, en enero del año que viene se elimina el impuesto país, está bajando el impuesto inflacionario. Bueno, todo eso ayuda a que la economía empiece a funcionar mejor, y que la economía funcione mejor implica que los distintos sectores empiezan a recuperarse. Si ustedes ven los datos de industria y construcción, que son dos de los sectores que más mano de obra emplean en Argentina, sí. Subieron 6% y 8% en julio, ¿sí? Mensual. Entonces, son subas realmente importantes que se están viendo en algunos sectores y que a medida que las reformas se vayan haciendo, se van a ir consolidando. Y sectores que crecen son sectores que generan más empleo, que pagan mejores salarios, que exportan. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos
que en los próximos meses se vaya consolidando y que entonces la gente empieza a sentir, bueno, empiezo a vivir mejor, empiezo a tomar un poco más de aire. Cuando voy al supermercado no siento que todo el changuito me aprieta, sino que, bueno, voy un poco más holgado. Y básicamente una Argentina que empieza a vivir mejor, más tranquila, más estable, que es un poco el objetivo que tenemos todos. Vamos por un buen camino entonces, hay buenas previsiones. Hay buenas previsiones acorde a lo que el camino que ha planteado el gobierno, lo cual nos implique que no haya aún mucho por hacer, ¿sí? Y en particular hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, que es que el gobierno nacional está haciendo mucho, no así los gobiernos provinciales y los municipales. ¿Sí? Tal cual. Hay una realidad que los gobiernos provinciales y municipales aún tienen una enorme tarea pendiente, no están haciendo reformas, no están ajustando las cuentas públicas. Bueno, Misiones, te cuento, ayer aprobó la adhesión al RIGI y aprobó el blanqueo de capitales. Pero no nos adherimos a quitar el anticipo de ganancias y ese tipo de cuestiones, todavía no. Paso a paso. Esperemos que los gobernantes de las provincias y de los municipios empiecen a entender que hay que cambiar el rumbo y que si se cambia el rumbo también le va a ir mejor a las provincias, a los municipios. ¿Sí? Claro. Tenemos una cantidad de provincias en Argentina que tienen tasas de pobreza elevadísimas, que tienen tasas de informalidad muy altas. Bueno, hacer las cosas bien es para que las personas de las provincias, de los municipios vivan mejor. ¿Sí? No es simplemente una cuestión de acompaño al gobierno nacional o no lo acompaño, es pensar en qué es lo mejor para la ciudadanía. ¿Sí? Bueno, y lamentablemente, cierro con un comentario, lamentablemente estamos viendo enormes señales de, yo diría, egoísmo político en algunas provincias, y acá le pongo nombre y apellido, la provincia de La Rioja, que antes de ajustar las cuentas públicas dijo, le voy a pagar a los empleados con cuasimonedas, los famosos chachos, y encima entró en default, lo cual rompe todo el sistema financiero provincial. Bueno, ese no es el camino. ¿Sí? Necesitamos hacer las reformas para hacer las cosas bien. Bien, tenemos tanto por preguntarte, porque aparte sos muy claro en los conceptos, pero me queda una, ¿no? Que creo que es lo que nos preguntamos todos, sobre todo la clase trabajadora hoy. ¿Por qué el salario mínimo vital y móvil sigue siendo tan bajo y está tan desfasado de lo que hoy indica el INDEC como la canasta básica, que en agosto fue 936.000, y un salario mínimo? O sea, ¿qué pasa con el Consejo del Salario que fija un salario mínimo hoy a 254.000? Hay tanta diferencia. Bueno, ahí primero hay una cuestión, te diría, metodológica, ¿no? La canasta básica es para un hogar de 4 personas, ¿sí? Y el salario mínimo es el de una sola persona. Con lo cual no son exactamente comparables. Dicho eso, ¿por qué tenemos un salario mínimo tan bajo en Argentina? Si es el cuarto más bajo de América del Sur, el salario mínimo en Argentina. ¿Por qué? Porque somos un país que viene de casi entrar en una crisis hiperinflacionaria. ¿Sí? Si ustedes lo ven, los momentos de Argentina en los cuales los salarios fueron más bajos coinciden con los momentos en los cuales la inflación fue más alta. Bueno, Argentina, ¿cuándo fue su último pico inflacionario? Diciembre de 2023. A medida que empecemos a bajar la inflación, a medida que se empiece a recuperar la actividad, eso va a implicar mejores salarios y va a implicar mejora también del salario mínimo. Ahora, y vinculo con lo que hablábamos al principio de la nota, ¿de qué sirve o qué tan indicativo es un salario mínimo de un país en el cual la mitad trabaja en negro? Entonces, tenemos que pensar, como bien vos decías, todo en conjunto, porque si yo pongo un salario mínimo, pero el salario mínimo básicamente no lo cobra nadie porque en el país se contrata en negro, la verdad que no sirve de mucho tener un salario mínimo alto. Yo pongo un salario mínimo muy alto, pero todos trabajan en negro, no tiene mucho sentido. Entonces tenemos que de vuelta pensar las cosas integralmente, reforma laboral para que se contrate en blanco, reformas estructurales para que haya inversión, reforma impositiva, apertura de la economía, y con más actividad económica poder pagar mejores salarios. Yo creo que el camino es por ahí, hay muchas iniciativas que van en esa dirección, esperemos que se vaya profundizando e insisto, que las provincias y municipios se acompañen cada vez más.
Excelente, Eugenio. Muchísimas gracias, muy claro. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Eugenio Marí, economista, jefe de la Fundación Libertad y Progreso.